Y ahora damos comienzo a nuestro programa Encuentro Histórico. De la mano de Patricia Ferrer y bajo la conducción de Richard del Pino, haremos un recorrido por la historia para dar una interpretación correcta a la palabra de Dios y sus personajes, y también para comprender aún mucho mejor las bases de nuestra fe. Póngase cómodo y sea usted también, durante los próximos 25 minutos, partícipe de este Encuentro Histórico. Muy bien, hoy es martes y como todos los martes estamos aquí con Patricia Ferrer nuevamente. Gracias Patricia por estar una vez más con nosotros. Gracias a todos. No, por favor, la verdad que es una alegría. Y te voy a hacer una pregunta personal. ¿Te gusta? ¿Te sentís bien haciendo esto? Excelente, sí. Me gusta que te guste para que te sientas bien y lo podamos hacer así, bien ameno para todas las personas que nos están escuchando. Cada vez que leemos, ahí nos damos cuenta que lo poco que sabemos y todo lo mucho que nos falta todavía aprender. Sí. Bueno, pero eso es a todo. Pero la intención siempre fue dar... yo siempre me pregunté esto, ¿no? Y salimos un poquito ahí del tema, pero está bueno porque la gente también tiene que conocernos un poco. Digo, ¿y qué hacemos sentado en una iglesia o qué hacemos estudiando? ¿Todo es para nosotros? O sea, ¿qué hacemos? Claro. Comemos, ¿y cuándo vamos a dar? La intención de esto es justamente lo poquito que podemos tener, lo estamos transmitiendo para que otros también puedan crecer. Así es. Esa es la intención. Así que muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Bien, vamos a dar comienzo al programa de hoy. Recordar solamente que en los programas anteriores estábamos un poco dando las bases del pensamiento de los diferentes grupos en la época y durante el ministerio de Jesús, ¿no es cierto? Así. Y hoy nos vamos a enfocar, de acuerdo a lo que tú me dijiste hace un momento, en la esperanza mesiánica judía de Jesús. ¿Es así? Es así. Perfecto. Sí. Para que... Mira, ¿te acordás que habíamos venido hablando sobre hacer una demarcación entre los grupos el movimiento de Jesús y sus discípulos, que son todos limitados a la tierra de Galilea y de Judea, y hacer una especie de demarcación en cuanto a diferencia de pensamiento y después de transmisión de mensaje de las comunidades que surgieron después, que son las comunidades cristianas. Sistemas de pensamiento, vamos a ver que no eran muy homogéneos, habíamos venido hablando, porque es muy distinta y nosotros después vamos a hacer una comparación entre lo que pasaba en la tierra de Judea y Galilea a la situación que estaban pasando la diáspora judía en el resto del imperio. Era muy diferente. Por eso es que también las diferencias en cuanto a la esperanza de la venida del reino, es decir, no es lo mismo. Es decir, si estamos en la tierra de Judea y Galilea, vamos a ver que ahí es donde justamente es el caldo de cultivo de todo el apocalipticismo, que ya había empezado en el siglo III antes de Cristo, todas estas corrientes mesiánicas de la esperanza escatológica de la venida del reino. Es decir, en qué básicamente se basaba, era que en la idea de que tenía que irrumpir, de acuerdo a lo que habían dicho los profetas, Dios tenía que irrumpir en la historia y en este momento en toda la sociedad de Israel, instalar su reinado, porque cuando la Biblia habla de reino también habla de reinado, o sea, el vocablo hebreo que se utiliza ahí, y entonces establecer un reino teocrático, y de ahí que fuera a luz, digamos, a todas las naciones. Y habíamos hablado de eso en anteriores programas, de que ese era básicamente el pensamiento de Jesús. Perdón, para tener una idea un poquito más clara. Entonces, digamos, nosotros tenemos la idea dentro de lo que es el cristianismo de que la idea del reino vino con Jesús. Y vos estabas diciendo que ya 3 siglos antes ya estaba esa idea del reino. O sea que la idea del reino empieza...
Claro, empieza en el judaísmo en realidad. Sí, es una idea judía. Okay, por eso me gusta David Flusser, me gusta mucho su libro que se llama El cristianismo, es una religión judía. Claro. Me encanta. Porque, y ahora, después vamos a ver, cuando toquemos el tema de Filón en el próximo programa, también, siendo que es un judío helenístico, y que los primeros padres del siglo II, que son los primeros padres eclesiásticos, se van a basar mucho también en un pensamiento de él, y también es un judío. Es decir, que aún en el judaísmo helenístico podemos llegar a decir que el cristianismo hunde sus raíces en el judaísmo. Claro. Entonces, volviendo al tema del mesianismo, es decir, primeramente que David en su libro que veníamos mencionando, David Flusser te viene aclarando que el concepto de reino de los cielos, es decir, es lo mismo, es un sinónimo de decir reino o reinado de Dios. Y él explica que es no tiene nada que ver con la parte astronómica. Normalmente se ha entendido, de una manera. No, es una circunlocución hebrea para nombrar, digamos, a Dios o el nombre de Dios. Entonces, como no se lo nombra a Dios, es como si fuera un eufemismo que dice el reino de los cielos o el reinado de los cielos. Es lo mismo que el reinado de Dios. Entonces, la esperanza mesiánica que había en ese momento, había varios grupos, ¿no es cierto? Estaba relacionado no con algo, digamos, que estaba en el aire. Recordemos que esta Judea estaba pasando un momento de opresión, tenía la ocupación romana ahí, tenían todos los gentiles viviendo en toda esa tierra, y era lógico que en las comunidades de tanto de Galilea, habíamos visto, como las de Judea y Jerusalén y todos esos lugares, lo único que querían que el opresor saliera, se saliera de esa tierra. Y además toda su idolatría y todo lo que habían implementado ahí en ese lugar, y que obviamente esa tierra había sido dada desde los patriarcas, desde Abraham estaba la promesa de que esa tierra era solamente para el pueblo judío, y era para que el pueblo de Israel pudiera ejercer o poder tener libremente su creencia en el único Dios, y de ninguna manera era bien visto o aceptado, por lo menos por las comunidades, que hubiera una ocupación extranjera con otros dioses. Bueno, entonces, en base a esa situación, vas a encontrar grupos que se van muy al extremo y otros que son más moderados. Dentro de los extremos ya sabemos que son todo ese grupo que ya había surgido con Judas el Galileo, que dio origen a los sicarios. Después, ya cuando a medida que pasa el tiempo, surge el grupo de los celotas. Es decir, eran grupos de intransigencia, que de alguna manera, o resistencia, basándose también en los modelos de los macabeos, en que estaban con la creencia de que se tenía que atraer el reino de Dios, o el reinado de Dios, de la teocracia, a través de las armas, en el cual Jesús nunca se alió con estos grupos, ¿no es cierto? Y ahí lo explica bien David Flusser, que él nunca fue, no estuvo a favor de los celotas. Pero sí, de todas maneras, si la figura de Jesús se podría más bien acercar a los fariseos, que eran más moderados, y que ellos decían la forma de traer el reino de Dios era a través de guardar los mandamientos. Por eso también ese énfasis en toda su tradición oral, que después fue puesta por escrito, pero que basado en aprender bien y de una manera minuciosa todos los preceptos de la Torá. De las cuales, ya te digo, Jesús en ningún momento se opone a eso. Lo que sí posiblemente tampoco podemos ubicarlo adentro del partido de los fariseos, porque él tampoco pertenecía al partido de ellos, sino que por el contrario, muchas veces se mostró como opositor a la actitud que ellos tenían con respecto, una actitud de superioridad a veces delante de los demás grupos judíos que no cumplían
con todas esas prescripciones de una manera tan detallada como ellos. Sí. Pero lo que quiero dejar en claro acá es que en ningún momento ni nadie está renegando ni del judaísmo ni de la Torá en sí misma, sino que lo que acá hay distintas formas de interpretar. Claro. Pero siempre, volvemos otra vez al punto en que, bueno, mientras tanto también estaban los grupos, dicho sea de paso, tenemos que mencionar a los esenios, que era otro grupo que también podemos encontrar, digamos, una cierta corriente apocalíptica, claro, que estaban esperando la irrupción del reinado de Dios, pero que un grupo de ellos se había escindido, habíamos visto, se habían ido al desierto, y de ahí establecieron su comunidad, que incluso era mucho más estricta que los fariseos, claro, pero muchísimo más estricta, y podemos ver en todos los textos de Qumran que tenían unas prescripciones digamos mucho más extremas, ¿viste? En cuanto a ascetismo y renuncia a la propiedad, absolutamente, renuncia de todo, aún de la familia, es decir, son grupos, digamos, que podemos relacionarnos como los precursores de los monjes, ¿no? De alguna manera el monacato después cristiano ya de los siglos 2, 3, 4 se basó mucho en esos modelos. Sí. Pero, o sea, digamos que Jesús en todo momento, según David Flusser, acá me gusta que él apunta a a que él, su mesianismo o su esperanza escatológica se basa en la novedad de que para él el reino era futuro, digamos, en el sentido de que todavía no había venido, ¿no es cierto? Por eso es que la esperanza era decir, venga tu reino, claro, incluso cuando él hace la oración, ¿cierto? La famosa oración del Padre Nuestro, que no es, dicho sea de paso, no es una oración católica, es una oración judía, digo porque, viste, muchas veces, pero al mismo tiempo él le dijo a sus discípulos que el reino ya estaba presente. Claro. Es decir, desde Juan el Bautista, él dice que ya viene, ya se hizo presente. Claro, sí. Entonces, es la dimensión del reino. Entonces ya está presente, pero al mismo tiempo no está del todo. Es decir, como que ya, pero todavía no. Claro. Es decir, porque también en la parábola, por ejemplo, del trigo y la cizaña, ya vemos que todavía va a seguir estando, es decir, el mal todavía en el mundo, porque básicamente la gran pregunta era, ¿cuándo se va a terminar esta opresión, los enemigos de Israel? Es decir, volvemos otra vez a recalcar que la idea del reinado de Dios está relacionado, en toda esta comunidad, tanto de Jesús y sus discípulos, como los galileos, tanto los apocalípticos como los celotas, como también los fariseos, está todo relacionado con el aplastamiento de los enemigos de Dios sobre Israel, que en este caso es un enemigo bien concreto, que es el Imperio Romano, todos esos gentiles que están ocupando la tierra, y que Israel tiene que llegar a ser otra vez el centro y la luz de todas las naciones. Claro. Es decir, en todos estos grupos, a pesar de que hay distintas formas de llegar y de distintas maneras de interpretar, todo el núcleo del pensamiento es ese. Tiene que venir, tiene que irrumpir el reinado de Dios, se tiene que aplastar todos sus enemigos, que son, en este caso, vuelvo a repetir, es el Imperio Romano con todas sus instituciones, y establecerse por fin una teocracia. Claro. No cristiana, es judía. Sí, judía. Y básicamente también otra cosa que apunta David Flusser es que Jesús en todo momento lo que pedía o lo que proclamaba era que eso se podía traer no con las armas, como los celotas, por ejemplo, o los otros grupos que estaban ahí, a través de la fuerza, sino con transformación interior. Es decir, él creía mucho en la fuerza de la fe, en la fuerza del amor hacia el prójimo, en las buenas obras, y todo eso constituía una fuerza dinámica que iba a transformar la sociedad. Claro. Es decir, que la transformación tenía que venir desde dentro mismo,
de la sociedad israelí, es decir, arrepentirse, volverse a Dios, retorno. O sea, siempre acordate que cuando las escrituras hablan de arrepentimiento, de conversión, están hablando de retorno a las fuentes. Claro. Pero siempre dentro del marco del judaísmo. En ningún momento salirse de ahí. Claro. Por eso es que los historiadores en todo momento te hablan de un Jesús histórico que estaba apegado en las instituciones de Israel, que en todo momento, en ningún momento estableció, digamos, una especie de decir, bueno, hasta aquí se estuvo guardando esto, pero a partir de mí todo esto queda abrogado, como ese tipo de enseñanzas, digamos, se aplicaron después. Claro. Las comunidades cristianas son las que interpretan así, claro. Posteriores. Pero no fue así en ese momento. Claro. El personaje de Jesús, el Jesús histórico, no rompe ni con la cultura ni con la religión de Israel. Lo que sí es un opositor, sí, como hemos venido hablando en otros programas, que es un opositor al establishment judío de ese tiempo, que está asentado en el templo. Claro. O sea, son las autoridades del templo que habíamos visto el otro día, que funcionaba no solamente como órgano rector de la religión, sino órgano rector de la economía, y funcionaba también todo lo que sea relacionado con el imperio romano, es decir, tenía una especie de alianza con el imperio. Entonces, ese tipo de autoridades que estaban ahí asentadas en el templo, obviamente, para Jesús, no representan el verdadero Israel. Claro, claro. Por eso es que también ellos, continuamente se habla de que ellos se consideraban el verdadero Israel. Me gusta esto, y me gusta en la forma en que vos lo explicás, porque la historia te desenfoca un poco de la idea nuestra contemporánea, y desde hace ya bastante tiempo, del Jesús. Yo no quiero que se malinterprete, ojalá se pueda entender, del Jesús del amor, claro. del sentimiento, del Cristo glorificado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Evidentemente las cosas en ese tiempo eran bastante diferentes al enfoque que le damos nosotros hoy al tema de la salvación, al tema de la esperanza mesiánica. Sí. Sí. Ahora yo tengo una pregunta, ¿no? Y me gusta ese enfoque que se le da a través de la historia, ¿me entendés? Se saca un poco, y tal vez el que le guste leer la Biblia bien, como se tendría que leer, no versículos dispersos por ahí, sino leer todo el contexto. Se puede, digamos, dar cuenta de cómo eran las cosas en ese momento. Por ejemplo, mismo que siempre lo nombro, cuando Jesús entró a Jerusalén y toda la multitud le gritaba Hosana, Hosana, Hoshana, Hoshana, le estaba diciendo sálvanos ahora. Era un clamor y un pedido, casi como, digamos, tomar el reino por la fuerza, por las riendas, y mostrar que sos el Mesías de esta manera. Por eso lo relacionábamos con lo que veníamos hablando. Claro, tiene que ver la situación política que se estaba viviendo. Entonces lo bueno de la historia es trasladarse un poco a ese lugar, y se saca toda la idea que tenemos hoy en día, ¿no? De ese Cristo. Pero que yo tenía una pregunta mientras vos estabas hablando. Esa esperanza mesiánica judía en el Mesías, era más fuerte. Siempre tengo esa cosa, ¿no? Esa idea. Era más fuerte en el pueblo o en las autoridades. Porque en programas anteriores, en programas anteriores vos habías dicho que el pueblo estaba las autoridades estaban cómodas, estaba todo bien. Digamos, para trasladarlo al tiempo nuestro, decimos que cuando pasan ciertas cosas en un país, en nuestro país, en Argentina, en Uruguay y hasta acá mismo, muchas veces en Estados Unidos, cada vez que el gobierno pasó algo económicamente en un país, los que estaban bien siguieron estando mejor. Exacto. Y el pueblo fue el que sufrió. Claro. Entonces, desde esa perspectiva me hago esta pregunta. Digo, ¿quién tenía esa esperanza más fuerte y con más deseos de ese clamor que llegara en ese momento? El pueblo. ¿El pueblo o las autoridades? Indudablemente, muy buena tu pregunta, Richard. Es el pueblo solamente. Porque las autoridades, como habíamos visto en otras oportunidades, son las que están, han logrado una alianza, es decir, con el Imperio Romano, que eso viene, las alianzas desde que el helenismo penetró ahí con Alejandro, digamos siglo
3 antes de Cristo, se logró una alianza con las autoridades del templo, que eran en ese momento todavía los sacerdotes, o sea, una élite sacerdotal que sí entró, digamos, en el reparto de poder decir, bueno, o sea, nosotros si logramos de alguna manera una especie de acomodo, de alianza acá, vamos a, sí, de acuerdo, ¿no es cierto? Vamos a tener muchos beneficios. Claro. Y a ellos no se los molestaba. Y en cambio el pueblo no, el pueblo estaba sufriendo mucho por la razón de que no solamente se lo agobiaba con los impuestos, terrible era eso, porque acordate que tenían que pagar no solamente los impuestos al imperio, sino también mantener toda esa élite sacerdotal en el templo. Sí. Que de hecho, o sea, había mucho gasto en ese tiempo, porque todavía en la época de Jesús se estaba construyendo, o sea, el templo, de que había empezado ya con Herodes, ¿no es cierto? Sí. Pero prácticamente, según Josefo, se termina en el 62 después de Cristo, y curiosamente 62, 63 después de Cristo termina la reconstrucción. Y fíjate vos que una vez terminado, muy poquito tiempo y en el 70 es destruido. O sea, esa es una de las grandes tragedias del pueblo judío, terrible. O sea, porque después de eso o sea, fue terrible. Claro. O sea, no fue el pueblo, o sea, el pueblo de Israel sacado de su tierra, y ya van 2000 años ya. Que gracias a Dios ahora ya está, a partir de 1948, ya está establecido otra vez el Estado de Israel, y con todo su derecho de existencia plenamente, y bueno, aunque ya estamos viendo que se están levantando nuevos enemigos. Sí. Bueno, eso calculo que va a pasar siempre. Sí, lamentablemente. Pero bueno, volviendo nuevamente al tema de la esperanza mesiánica. Vos comentabas recién que era el pueblo el que más deseaba todo eso. Sí, entonces, había un clamor desesperado. Claro, sí. ¿Y qué te iba a decir? Nos queda ahora poco tiempo ya para el programa de hoy. Sería bueno, ¿no?, que pudieras, si tenés alguna, digamos, como para terminar este programa, para redondearlo, para poder ya ir terminando acerca de la idea de esta esperanza mesiánica judía del Mesías, en este caso de Jesús, ¿no es cierto? Sí, bueno, mira, me hiciste acordar que puedo mencionar un texto acá, que es un texto de los apócrifos, que incluso no se llamaba así, apócrifo. Claro, en aquel tiempo, es literatura judía que circulaba normalmente exactamente en el pueblo, y él decía, pero cuando llegue el fin de los tiempos, entonces aparecerá su poder, el de Dios, sobre toda la creación, y entonces no existirá más el adversario, y la aflicción desaparecerá con él. Entonces acá te explica David Flusser, porque esto está en Ascensión de Moisés 10.1. Tanto para los apocalípticos como para los fanáticos celota era indispensable que el imperio del mal, o sea, el imperio romano, tenía que ser destruido y vencido. Claro. Entonces, a lo que voy es que la pregunta que nosotros nos haríamos sería, pero entonces las enseñanzas de Jesús solamente sería para el pueblo judío, sería para ese momento, y qué papel tenemos nosotros. O sea, a raíz de eso surgen muchas preguntas. Claro. A medida que uno se acerca más a los textos y al contexto histórico en el cual fueron escritos, uno se hace cada vez más preguntas. Por eso te digo, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que leer mucho más, y sobre todo el cristianismo se tiene que acercar más a todos los escritos de los sabios, que son todos judíos, porque esa es la única manera de poder comprender por qué razón los apóstoles pensaban así, los discípulos pensaban así, o sea, todo no lo podemos sacar del contexto en el cual fue escrito. Claro, y la idea de siempre, ¿no? O sea, yo siempre pienso lo mismo, puedo estar equivocado, ¿no? Pero como que los latinos, nosotros tenemos más trabajo todavía. Sí. ¿Por qué? Porque estamos totalmente desarraigados de las raíces hebreas de la fe. O sea, es como vos decías recién, hay que volver a los escritos que había en ese momento. A veces cuando uno intenta desde el pensamiento sacar un poquito, desenfocar lo que es el tema de la Biblia, nos tratan de hereje y de qué sé yo. Por supuesto que nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y eso es inamovible. Lo que quiero decir que en aquel tiempo había otros escritos que circulaban normalmente. Sí, porque no estaba canonizado. Que la Biblia no estaba canonizada. No, o sea, todavía no. Todo lo que nosotros hoy tenemos
formaba parte de todos esos escritos que circulaban y que también podríamos nosotros, hoy en día tenemos alcance, ¿no es cierto?, a través de internet a leer ese tipo de cosas. Sí, completamente. Bueno, ya por ejemplo, mira, con respecto a los textos de Qumran, ya hay por ejemplo, todo, o sea, hay una bibliografía en español muy interesante. Obviamente que en inglés hay muchísimo más. Claro. Sí, en eso sí hay que reconocer que en inglés hay muchísima más bibliografía, pero ya en español tenemos. Después también hay un proyecto también de España, de la Septuaginta, que ya hicieron los primeros 5 tomos. Y creo que ya están haciendo ya ese mismo grupo de personas ya está haciendo todos los restantes libros. Es decir, una traducción al español directamente de la Septuaginta. Claro. Para poder comparar. Entonces, el texto hebreo, que también fue traducido al español, que es la Biblia que nosotros tenemos, pero también está, ya te digo, la Septuaginta, que sería sacado de los textos directamente de la Septuaginta. Hay un pasaje profético, y con esto terminamos, de que también eso que vos estabas mencionando recién forma parte de las señales de los últimos tiempos. Ese texto dice, y la ciencia aumentará. Tal cual. Y habla exactamente de los últimos pasaje tiempos. De Daniel. Así que, así como clamaba el pueblo de Israel, lo que decíamos hace un rato, que viniera esa esperanza mesiánica, es la misma esperanza que nosotros tenemos hoy, de que retorne nuestro Yeshua, nuestro Jesús. Claro que sí. Y también esa es nuestra esperanza por la cual vivimos todos los días de nuestra vida. Gracias, Patricia, gracias a ustedes por acompañarnos una vez más, y los esperamos el próximo martes en este programa Reencuentro Histórico, para que juntos podamos seguir acercándonos y profundizando cada día más en la palabra del Señor. Bendiciones para todos. Nos encontraremos el próximo martes a esta misma hora para seguir siendo partícipes de este encuentro histórico. Este material también está a su disposición en CDs. Si usted desea obtener más información, por favor escríbanos a info@olivonatural.org y gustosamente se lo haremos llegar. Encuentro Histórico es una producción exclusiva de Ministerios Olivo Natural.